extiende tus manos para recibir lo que ha de venir. Escucha el llamado, que algo se acerca, lo puedes sentir. Una palabra de fuerte y desafiándote a ensanchar tu lugar, porque pronto crecerás, algo grande viene para ti. Has creído fielmente y vas a recibir la victoria que ha de venir. Nada te deberá levantarte, volar más allá y tomar el lugar donde Dios te pondrá, y verás que es realidad. Si Dios prometió, Él lo hará, al lugar donde vendrá. Observa este tiempo, es cuando es grande y Él quiere obrar, buscando de que anhelen al mundo impactar. Esa palabra de fuerte en ti, desafiándote. Ensancha tu lugar, porque pronto crecerás, algo grande viene para ti. Has creído fielmente y vas a recibir la victoria que ha de venir. Nada te impedirá levantarte y volar más allá y tomar el lugar donde Dios te pondrá, y verás que es realidad. Si Dios prometió, Él lo hará, algo grande vendrá. Esa palabra de fuerte en ti, desafiándote a ensanchar tu lugar, porque pronto crecerás, algo grande viene para ti. Has creído fielmente y vas a recibir la victoria que ha de venir. Nada te impedirá levantarte y volar más allá y tomar el lugar donde Dios te pondrá, y verás que es realidad. Si Dios prometió, Él lo hará, algo grande vendrá. Un feliz día para todos mis amados hermanos, que el Señor derrame abundantes bendiciones sobre sus vidas. Y quiero compartir con ustedes una historia hermosa. Y bueno, ahí vamos a hacer un contraste entre dos familias. En una misma época, la Biblia nos narra de dos familias que tuvieron la misma oportunidad, tenían los mismos privilegios,
pero que eran tan diferentes. Hay un contraste tremendo en estas dos familias. Vamos a mirar en Primera de Samuel, el capítulo 2, versículo 12. Mire lo que nos dice la palabra del Señor. Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y 1 Samuel capítulo 3, el versículo 1 y el 7 dice, y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y el versículo 7 dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. El primer libro de Samuel nos cuenta esta hermosa historia de una mujer llamada Ana, que era una mujer estéril, pero ella va a la presencia de Dios y le pide, Señor, dame un hijo, y si me das un hijo, yo lo voy a consagrar todos los días de su vida para ti. Y ella cumplió lo que había prometido a Dios. Y desde muy temprana edad lo lleva al templo donde el sumo sacerdote Elí y lo entrega. Cuando yo pienso en esto, yo digo, bueno, lo doloroso que era para ella, para sus padres, Elcana, que llamaba el papá de Samuel, ir y dejar un niño tan pequeño. Sin embargo, ellos sabían que era lo mejor. Pero lo que me sorprende es ver allí en ese mismo pasaje de la Escritura el contraste entre estas dos familias, los hijos, Samuel, el hijo de Ana, y el contraste con los hijos del sumo sacerdote Elí. Ahora, vamos a mirar varias cosas que nos dice la palabra que es una necesidad urgente en la vida del ser humano y que lo encontramos en la vida de estos personajes. Lo primero es una necesidad de conocer a Dios. Mire lo que nos dice la palabra, dice que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. La palabra impío significa una persona que no cree, una persona que no respeta, que no tiene temor de Dios. Y dice además la palabra que no tenían conocimiento de Dios. Ahora, la pregunta que uno se hace es, ¿cómo puede una persona estar en el templo sirviendo, ministrando supuestamente para Dios, pero no conocían a Dios? Ahora, saben, hermanos, que hoy en día sucede mucho eso. En cualquier iglesia encontramos personas que están ministrando, que están sirviendo a Dios, pero no han tenido un encuentro personal con Dios. Y la otra cosa que dice la palabra de estos hombres, de los hijos del sumo sacerdote Elí, dice el versículo 17, dice, y estos hombres menospreciaban lo que hacían para Dios. O sea, el culto que supuestamente ofrecían a Dios lo hacían con menosprecio, sin interés, sin importarle cómo lo hacían. Es lamentable, ¿no? Ahora, lo sorprendente es cómo puede una persona estar en un cargo así sin tener conocimiento de quién era Dios, cómo es Dios, cómo es el carácter de Dios. Saben que es una necesidad hoy en día, es urgente que toda persona pueda llegar al conocimiento de Dios. Ustedes recordarán que allá en Oseas capítulo 4, el versículo 6, dice el Señor, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento.
por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Dios estaba siempre diciéndole al pueblo, si ustedes no tienen conocimiento de quién soy yo, cuál es el carácter de Dios, qué es lo que le agrada a Dios, cómo puede una persona supuestamente estar en un lugar y puede llegar a ser hasta una persona muy religiosa. Los hijos del sumo sacerdote eran simplemente religiosos, hacían las cosas por, yo creo, más por interés a mantener allí en un cargo, pero no realmente porque lo sintieran, porque no conocían quién era Dios, no habían tenido un encuentro personal. Y dice la palabra que en aquellos días no había palabra de Dios. ¿Cómo puede haber palabra de Dios cuando una persona no conoce quién es Dios, no tiene una comunión íntima con Dios? Saben que hoy en día sucede mucho en las iglesias. Por eso Dios le decía también al pueblo allí en Jeremías 9, 23 y 24. Dice la palabra, así dijo el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Si hay algo que Dios anhela, es que podamos conocer quién es Dios, cuál es el carácter de Dios, qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y realmente cuando conocemos a Dios, ese es el mayor culto que podemos ofrecerle a Dios. Nuestra comunión con Él, nuestra relación con Él, el adorarle, pero realmente porque le conocemos. Yo he conocido personas que llevan años asistiendo a un lugar, a una iglesia, y me atrevo a decir que todas las iglesias tienen muchas personas que son simplemente religiosos, pero que no han tenido un encuentro personal con Dios. De pronto les está pasando lo mismo que a Jacob, que había oído hablar de Dios, pero no había tenido un encuentro con Dios. Y la primera vez que Dios se le aparece, él estaba aterrado y tuvo que decir, este lugar es terrible, Dios está en este lugar y yo no lo sabía. Miren la diferencia de una persona que realmente conoce a Dios. La otra necesidad cuando una persona conoce a Dios es aprender a oír la voz de Dios. Nos dice 1 Samuel capítulo 3, el versículo 8 al 10, dice, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Mire la diferencia, Samuel tampoco conocía a Dios, nunca había tenido una experiencia con Dios, pero la actitud de él era diferente, era simplemente un niño. No había en él ninguna maldad, su corazón era limpio delante de Dios y Dios tenía un propósito con él. Y dice que Dios lo llamó, dice, lo llamó la tercera vez y él se levantó y vino donde el sumo sacerdote, porque creía que era el sumo sacerdote quien lo llamaba, y le dijo, heme aquí. ¿Para qué me ha llamado? Entonces entendió el sumo sacerdote Elí que Jehová llamaba al joven Samuel. Y le dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová que tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Y cuando Dios lo vuelve a llamar, él hace en obediencia. Le dice, Señor, habla que tu siervo escucha. Y es cuando él tiene ese encuentro personal. Por primera vez oye la voz de Dios y puede hacer una diferencia entre la voz de Dios
y la voz de una persona. Sabe que cuando conocemos a Dios, lo primero que tenemos que aprender es a discernir, hacer la diferencia entre la palabra que viene de Dios y la palabra que viene de una persona o del mundo, o lo que el mundo nos quiere decir. El oír y entender el mensaje de Dios, eso es muy importante. ¿Sabe que en la parábola del sembrador dice el Señor, una semilla cayó, ¿no? Cayó en el camino? Dice, pero no entendió, esa persona no pudo entender. Cuando no oímos la voz de Dios y no entendemos la palabra de Dios, cuando oímos la palabra de Dios, lo primero que tenemos que aprender es que el temor de Dios comienza a llegar a nuestra vida. Por eso decía Salomón, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, el respeto por la palabra de Dios. Cuando una persona conoce a Dios, oye la voz de Dios y tiene temor, tiene respeto. Cuando la palabra de Dios llega al corazón de una persona porque ha oído la voz de Dios y sabe que es Dios quien le está hablando, esa persona empieza a dar fruto, empieza a ver cambio en su vida, en su manera de pensar, su forma de hablar, su comportamiento. Cuando Dios llama a la tercera vez a Samuel, es interesante que en la Biblia la tercera vez o el número 3 significa que es importante, que es urgente. Ahora, hermanos, a veces nosotros queremos oír simplemente lo que nos agrada, pero qué importante es aprender a oír la voz de Dios, lo que Dios tiene a través de su palabra. Por eso la importancia de dedicar tiempo, apartar tiempo para oír la voz de Dios. Y la tercera cosa que yo puedo notar en este pasaje de Primera de Samuel es que después de conocer a Dios y oír la voz de Dios, lo tercero que tenemos que hacer es obedecer la palabra de Dios. Samuel oyó la voz de Dios y obedeció a Dios. Y no fue solamente ese momento, sino que la palabra nos deja ver que este hombre fue obediente a Dios toda su vida. Por eso Dios decía, y lo dice el mismo Samuel cuando habló con el rey Saúl, el primer rey de Israel, que Dios le dio una orden y él no obedeció, y Samuel le dice, el obedecer es mejor que cualquier sacrificio. Ahora, hermanos, el mismo Señor Jesucristo en Juan 14:15 decía Jesús, si ustedes me aman realmente, guarden mis mandamientos. El verdadero discípulo obedece la voz de Dios. Hermanos, es tan importante que cuando oímos la palabra de Dios, cuando estemos escuchando la palabra de Dios, estemos atentos para obedecer también. Por eso Santiago, capítulo 1, versículo 23 y 24, decía Santiago, porque si alguno es simplemente un oidor de la palabra, pero no hacedor, no obedece, es semejante al hombre que considera su rostro en un espejo y luego se retira. Dice, se va y luego olvida cómo era. ¿De qué sirve mirarnos al espejo si no vamos a arreglar nuestro rostro? La Biblia también nos está diciendo, cuando conocemos a Dios, cuando oímos la voz de Dios, sabemos que es Dios quien está hablando. Es la palabra de Dios.
también tenemos que estar atentos para obedecer la palabra de Dios. Y en cuarto lugar, algo urgente que necesitamos hoy en día, hermanos, es vivir como hijos de Dios. El que conoce a Dios, el que oye la voz de Dios y esa palabra de Dios llega a su corazón, trae un cambio, una transformación. Y entonces nos disponemos a obedecer, a ser obedientes a la palabra de Dios. Y eso trae un estilo de vida diferente. Saben, hermanos, que la Biblia nos deja ver que Samuel fue un hombre de Dios. Dice la palabra que hasta sus últimos días él pudo dar testimonio y la gente daba testimonio de que realmente Samuel era un hombre de Dios. Fue uno de los grandes hombres de Dios. Fue sacerdote, fue profeta y fue juez. ¿Sabe que en el Antiguo Testamento ninguna persona tuvo esos tres cargos? Eso nos deja ver la calidad de hombre, la relación que él tenía, porque conocía a Dios, porque oía la voz de Dios, estaba atento a escuchar la voz de Dios, pero también a obedecer. Y su vida fue un testimonio público de lo que Dios había hecho en su vida. Necesitamos, hermanos, ver en la iglesia hombres y mujeres de Dios, que su estilo de vida es diferente, que realmente muestran que han conocido a Dios, que oyen la voz de Dios cuando escuchan la palabra, están atentos y esa palabra llega al corazón y produce un cambio. Y entonces viene ese deseo de agradar a Dios, de vivir para Dios. Y quiero terminar con este versículo, Juan 17, 20 y 21. Mire la oración de Jesús, dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Dios necesita hombres y mujeres que estén dispuestos a conocer cada día más de Dios, a oír su palabra, a obedecer su palabra, a vivir para que el mundo pueda creer que realmente somos hijos de Dios. Jesucristo dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Es tan importante y es lo que el mundo necesita hoy en día, conocer a Dios. La necesidad más grande del ser humano hoy en día es conocer a Jesucristo como el Señor y Salvador. Pero no solamente conocerle, sino estar atentos a oír la voz, la palabra de Dios, lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos cada día y estar atentos para obedecer, para que nuestro diario vivir sea un acto de adoración a Dios, que en nuestra manera de vivir estemos dándole la honra y la gloria al Señor. La Biblia dice que el fruto que Dios quiere ver en nosotros, eso glorifica al Padre. Y es lo que Dios quiere ver en tu vida y en mi vida. Que el Señor nos ayude a entender la importancia de conocer a Dios, de oír su voz, de obedecerle y de vivir para honrar y glorificar su nombre. Gracias, Señor, por tu palabra en este día. Yo bendigo mis hermanos, Señor, ayúdanos. Padre amado, que no vayamos a estar simplemente llevando una vida religiosa sin conocer a Dios. Es necesario conocer, tener un encuentro personal con el Señor.
para que podamos oír la voz de Dios, para que vivamos en obediencia, agradándole en toda nuestra manera de vivir. Gracias, Señor, por tu palabra. Te adoramos y te damos gracias. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos, en este día.